El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentan cogerme? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Le replicó: lo que es del César, páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Continuamos en esta lectura, en esta semana del capítulo 12 de San Marcos, y continuamos con la historia de Tobí y su familia. Y vamos a recapitular brevemente para tratar de sacar la enseñanza del día de hoy, que es muy importante como todos los días. Empecemos por el libro de Tobías. Están ellos en Nínive, han sido exiliados, todo el reino del norte, han perdido todos sus bienes pasajeros, sus tierras, sus propiedades, su libertad, están esclavos en Nínive y los explotan miserablemente. Y Tobí es un hombre piadoso, un hombre de fe, que busca atender, hacer caridad a sus compatriotas, dar sepultura a los cadáveres insepultos que están en las calles. Diríamos, es un buen hombre y de fe. Sin embargo, ocurre lo que hemos escuchado en este pasaje. Algo que no es hecho por mano humana, está echado en una hamaca, descansando, y un ave, unos gorriones que están arriba, caen el estiércol de esos animales en sus ojos y lo dejan ciego. Y entonces empieza todo un problema, ya no el problema que él vivía hacia afuera, sino el problema hacia adentro en el seno de su propia familia. Y entonces empiezan a surgir las dificultades materiales, económicas. La esposa tiene que trabajar y lo que podemos imaginar que ocurre en una familia en esa situación tan difícil. Tierra extraña, son esclavos y encima es enfermedad discapacitante. Y entonces surge esta discusión. La mujer hace trabajo, le pagan, pero le dan probablemente para ayudarla, probablemente porque sabían que era la esposa de Tobí, le regalan un corderito, un cabrito. Y entonces Tobías, que es muy recto, piensa que lo ha robado. Y entonces ahí empieza la discusión. Pero la mujer le empieza a discutir y finalmente
le va a decir a su esposo. A ver dónde está. Dice, ¿y dónde están tus limosnas?, le dice. ¿Dónde están tus obras de caridad? ¿Ya ves lo que te pasa? Es decir, le está diciendo, de nada sirve ser recto, de nada sirve querer hacer el bien. No nos ayuda. Es decir, la mujer no tenía tanta fe como Tobí. Pero Tobí de alguna manera está confundido, está equivocado. La mujer no ha robado. Y este libro es un libro sapiencial, es decir, nos habla de la sabiduría. Pero la sabiduría humana tiene límites. La razón humana no puede penetrar la verdad del corazón humano. A lo más la sabiduría, la inteligencia humana alcanza a descubrir leyes naturales, ¿no? La física, la química, la biología. Pero el corazón del hombre es otra cosa. Por eso, ni siquiera esas ciencias humanas, un gorrioncito. Cuidado con los ojos. Entonces, ni siquiera las ciencias, diríamos, llamadas humanas, el humanismo, sin Dios, descubre verdaderamente quién es Dios. Y yo en algún momento les he dicho a ustedes, tal vez también, y a otras personas, nosotros vivimos en una etapa de psicologismos. ¿Qué es eso de psicologismos? Que se ha instalado algo que no tiene ningún fundamento en la verdad, de querer nosotros analizar y penetrar en el corazón de otras criaturas humanas o inclusive en nuestro propio corazón. Y ahí solo llega Dios. Y entonces cuando eso ocurre, se nos proponen una serie de explicaciones y entonces seguro fue porque pasó eso y tal cosa y tal otra, y como que eso va a determinar la vida de los seres humanos. Y nuestra vida está en manos de Dios. Nada que pueda haber ocurrido, que ocurra en nuestra experiencia temporal, es más grande que el designio de amor que Dios tiene por nosotros. Pero a veces nosotros nos impacientamos, nosotros nos desesperamos y nosotros creemos que en mi caso, como les decía, soy la excepción. Entonces en mi caso, no sé yo todo lo que ha pasado y entonces ahí Dios no puede intervenir. Cuando una persona se asoma a ese tipo de, diríamos, narrativas, está al borde de perder la fe. Y eso es muy peligroso, porque sin la fe estamos ciegos. Y entonces vemos ahora la ceguera producida, no en lo físico que sufre Tobías, sino la ceguera física que se agrega a esa ceguera que es la ceguera en el corazón y que solo el Señor nos puede liberar. Y para eso Él viene. Pero cuando uno ya pasó esa línea delgada, uno le empieza a discutir a Dios. Y eso le pasó al pueblo de la primera alianza, representado en estos personajes que ya estamos viendo desde el capítulo 11 y 12, en el que hemos visto, escuchado, proclamado este pasaje, que discuten con Jesús que ha entrado a Jerusalén. Jesús ha entrado el domingo de Ramos, ese pasaje no se ha leído porque lo hemos visto ya el domingo de Ramos, y entonces Jesús dice, ha ido directo al templo y ha empezado a mirar todo. El templo somos nosotros. El único que conoce qué es lo que hay en nuestro corazón, que es el santuario, el sagrario donde el Señor quiere habitar, es el Señor, ni nosotros mismos. Y Él lo mira para que nosotros nos demos cuenta que Él nos tiene que purificar, nos tiene que curar, nos tiene que sanar. De la enfermedad más grave que no puede curar ninguna criatura humana, y es la consecuencia del pecado.
y el pecado mismo. Y entonces estos hombres le empiezan a discutir al Señor. Veíamos el sábado que le decían, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Porque Jesús ha volcado las mesas de los mercaderes, ha purificado el templo. Y le dicen, ¿tú con qué autoridad haces eso? Es decir, no lo reconocen como Dios y se ponen, como se dice coloquialmente, pico a pico con Dios. Y entonces ahora, ya después de que el Señor una y otra vez les trata de decir y no entienden, y les habla en parábolas y les habla de la viña, que se han apropiado de la viña, se habrían reunido entre ellos a decir, a ver, ¿cómo lo hacemos caer? Con sus propias palabras, y le presentan este caso. Siempre es un caso. ¿Hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Y claro, lo que ellos quieren es que Jesús responda lo que responda, va a caer. Porque Jesús les había dicho antes a ellos, ¿el bautismo de Juan venía de Dios o no? Y ellos empiezan a analizar. Si decimos que no, la gente nos va a repudiar, porque toda la gente, todo el pueblo creía que Juan, lo reconocía Juan Bautista como profeta. Pero si decimos que sí era de Dios, nos va a decir, ¿y entonces por qué no le creyeron? Entonces ellos decían, acá perdemos de todas maneras. Entonces mejor le decimos, no sabemos. Y el Señor no les responde su pregunta de con qué autoridad. Ahora ellos quieren, diríamos, van por el empate. Quieren hacerle lo mismo al Señor. Seguro han quedado pensando, ¿y a este cómo lo hacemos caer? No saben ante quién están. Y entonces le hacen esta pregunta. Si Jesús dice hay que pagar impuestos, entonces le dirán, este es partidario de los romanos, enemigo, y todo el pueblo se lanza contra Jesús. Y si Jesús dice no hay que pagar impuestos, van a los romanos y dicen este es un subversivo, está contra el César. Y entonces Jesús les dice, traigan ese denario. Eso no es algo del pasado. Eso es algo que ocurre en la mente de todos nosotros. En nuestros soliloquios, como en alguna ocasión les he dicho, los ruidos interiores. Los seres humanos tenemos soliloquios. ¿Qué es un soliloquio? Lo voy a repetir, disculpen los que ya me han escuchado, están cansados de escucharme lo mismo, pero algunos tal vez no lo hayan escuchado. Nosotros, los seres humanos, entre comillas, hacemos un diálogo con nosotros mismos. Y eso ocurre con más intensidad en las mañanas. La gente se levanta, recuerda qué pasó el día anterior, la semana pasada, vio en las noticias qué va a pasar ese día, y entonces empieza a hacer una especie de análisis. Y entonces esta persona me dijo esto porque seguro quería tal cosa, esta persona no me quiere y por eso he hecho esta cosa, y uno empieza a elaborar sus análisis. Eso es peligrosísimo. Esos, entre comillas, autoanálisis. Porque ahí se mete el enemigo y nos va a confundir. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro examen es con el Señor. Es la oración. Entonces vamos a Él y le decimos, Señor, tú que me conoces, tú que tanto nos amas, tú que sabes todo lo que es mi vida y conoces hasta cuántos cabellos tengo, y que tú sabes cuál es lo que el designio que tiene el Padre, hazme ver. Y eso es la oración que yo tengo que hacer todos los días, empezando el día. Y entonces ya no le doy tanto crédito a mis exámenes, que yo vi, que fijé, mira, vi este mensaje, vi esta otra cosa, encontré este cabello, ¿no? A veces entre los esposos se dan, he encontrado un cabello. Y entonces ya a partir de ahí deducen, hay tal cosa, tal otra. Peligrosísimo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir al Señor. Es decir, darle a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios, ¿qué es? Todo.
absolutamente todo, porque Él es el Señor. ¿Qué no es de Dios? Nuestro pecado, nuestra rebeldía. Y entonces vamos al Señor y le decimos: Señor, somos tuyos, tú nos conoces, haznos ver. Y nuestros pecados, purifícalos, cúranos, sánanos. Esos no son tuyos ni nuestros, esos vienen como pertenencia por nuestra rebeldía, por nuestra ceguera, por nuestra ignorancia, por nuestro pecado. Perdóname. Y eso lo tiene que hacer toda persona, todo bautizado, en especial los esposos. La historia de Tobig es la historia de una familia, es la historia de esposos. Y los esposos, conversaba con algunos de ustedes hace algunas semanas, pero yo lo repito muchas veces, los esposos tienen que hacer oración de esposos. No es igual que la oración de los solteros. Los esposos oran tomándose de las manos. Porque cuando los esposos se toman ambas manos en oración, son dos o más reunidos en el nombre del Señor, y las manos del Señor también están. Y si está Dios Hijo, también está Dios Espíritu Santo. Y si está Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, también está Dios Padre. Todo el cielo abierto. Y entonces tendrán la fortaleza. Porque si no, si hasta Tobig, que era un hombre bueno, puede caer en esos juicios equivocados, nosotros, ¿cuánto más? El mismo José, desposado con María, encuentra algo que no puede entender, humanamente incomprensible, cómo María está gestando. Él no es el padre. Claro, no sabe qué hacer. En su soliloquio, él hasta donde llegue es: me apartaré para no denunciarla. Pero el Señor misericordioso le revela a José que no tiene que temer. De alguna manera eso aplica a la iglesia. No tenemos que temer a nada. No hay absolutamente nada. No digamos, no, es que en este caso Dios no puede. Para Dios no hay nada imposible. Sea enfermedad física, sea confusión familiar, sea que no, es que esta persona es un ateo, este no cree, entonces yo con esta persona no puedo. Claro, nosotros no podemos con casi nada. El que puede es el Todopoderoso. Mi problema es cuando yo quiero hacerme cargo de algo que me desborda. Y a nosotros, las criaturas humanas pequeñas, todos, nos desbordan la mayoría de las cosas. Solo podemos resolver muy pocas cosas prácticas, pero las cosas del corazón, de nuestro propio corazón y del corazón de otras criaturas humanas, son inalcanzables para nosotros. Por eso el Señor viene. Y qué bueno recordarlo en este mes del Sagrado Corazón. Ese corazón está abierto. Ese corazón nos quiere acoger. Ese amor que es el Espíritu Santo nos quiere purificar. No busquemos en criaturas humanas lo que solo el Señor puede hacer. No busquemos, entre comillas, terapias, psicologías, consejeros, que pueden tener utilidad si primero estamos afirmados en el Señor. Pero si no estamos firmes en el Señor, ni nosotros, ni esas personas que supuestamente nos van a ayudar a resolver los problemas, lo que va a ocurrir es que se van a agravar los problemas. Pero incluso en esa situación no significa que el Señor nos va a abandonar, pero cada vez, claro, la carga va a ser más dura, más pesada. El Señor no quiere ponernos cruces inmensas. El Señor lleva la cruz por nosotros y con nosotros, pero quiere que nosotros lo escuchemos,
con obediencia de fe, lo acojamos y le digamos: Señor, hágase tu voluntad. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima en este día, por estos hermanos que hemos puesto en las intenciones. Coinciden 3 cumpleaños, ¿eh? Y claro, yo que conozco un poco de algo de ustedes, sé lo que puede significar este día tan importante en que dan gracias al don de la vida. A José, a Winnie y a Jenny, que no está presente, pero que seguro va a ver después la homilía. Pidamos al Señor para cada uno de nosotros y pidamos al Señor por ustedes mismos, queridos hermanos, y por sus familias, que tengan fe viva, firme esperanza y ardiente caridad. Porque si es así, no es que no van a haber dificultades, no es que no van a haber problemas, pero siempre van a ser pruebas para seguir creciendo. No nos derrotarán. Que el Señor nos conceda esa fe, esa esperanza y esa caridad y la perseverancia, para que nunca nos desanimemos. Que así sea.